está al aire. Ya vamos con nuestro invitado central el día de hoy, que es el exalcalde Enrique Peñalosa, pero hoy estamos en miércoles sobre ruedas, don Ricardo Soler, y usted nos tiene una última recomendación el día de hoy. Del día, 17 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros. Hablan los precandidatos presidenciales. Estamos a un año de las elecciones presidenciales y ya empiezan a surgir distintos nombres que dicen yo quiero pues postularme para ese cargo. Saludamos también hasta ahora a nuestros televidentes a través de Noticias Caracol Ahora, que se conectan con el primer canal digital de noticias en Colombia. Y hoy la noticia política tiene que ver con el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, quien no alcanzó a dar la noticia que iba a ser precandidato presidencial porque ya el empresario Mario Hernández lo chivió a través de su cuenta en Twitter. Exalcalde Enrique Peñalosa, qué placer tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias, Camila. Buenas tardes, Mañanas Blue. ¿Y por qué razón lo chivió el empresario Mario Hernández y no lo dijo usted primero? ¿Qué fue lo que pasó que se le filtró por ahí la información de que iba a ser precandidato presidencial? No, es que yo nunca le di mucho misterio a este tema. Yo hace días había dicho que iba a ser candidato. Incluso tuve una entrevista en Caracol Televisión este fin de semana. Y, en fin, nunca le di mucho misterio, porque creo que el misterio es el trabajo de la campaña y no fue algo como muy orquestado, escenografiado, fue algo más bien espontáneo y entonces Mario Hernández, muy querido, que siempre me ha apoyado y me ha dicho que me lance, salió en su Twitter y tuvo un impacto. Usted no es la primera vez que se lanza, doctor Peñalosa, a la presidencia. De hecho, ya ha sido candidato presidencial en 2 oportunidades anteriores. Dicen por ahí que la tercera es la vencida y me imagino que eso es lo que usted cree en esta oportunidad. ¿Por qué razón cree que usted tiene chance en las elecciones que se van a presentar dentro de un año para ser candidato presidencial? Que lo llevan a lanzar. Bueno, primero, yo estuve candidato como usted dice, Camila, estuve de precandidato con Lucho y con Antanas Mocus cuando tuvimos ese trabajo de equipo muy bonito que recorrimos Colombia
que finalmente resultó ser Antanas el candidato. Y en otra ocasión fui el candidato de ese partido que armamos nosotros en esa ocasión, pero que luego pues cambió un poco cambió radicalmente su carácter. Ahora, lo que creo es que tengo una visión de Colombia optimista. Estoy convencido que Colombia tiene hoy las condiciones para convertirse en un tiempo relativamente breve en un país desarrollado, en un país con ingresos altos, con seguridad, con mucho más posibilidades para los jóvenes, con más oportunidades para el desarrollo del potencial humano. Y creo que los colombianos no somos, en la mayoría no son conscientes de eso, sienten que estamos como condenados al subdesarrollo eterno, y esto que estoy diciendo no hubiera sido posible hace 30 años, incluso uno veía, por ejemplo, las colas de... Sí. Pero exalcalde, mire, yo lo voy a interrumpir ahí que usted dice, entonces yo voy a hacer una propuesta, bueno, lo interrumpo, me parece maravilloso que me lo permita. Usted dice, yo fui candidato presidencial con este experimento que hicimos con Antanas Mockus, con Lucho Garzón, y hoy pues usted está cercano a otro ejercicio que se está haciendo con el exalcalde de Barranquilla, Alex Char, con Dilian Francisca Toro, exgobernadora del Valle del Cauca, con Luis Pérez, exgobernador de Antioquia, y digamos como que este grupo regional que quiere formar una consulta, y ahí parece como que hubiera una incoherencia política, porque dicen, pero entonces Peñalosa estuvo con los verdes, estuvo con Lucho, estuvo con Mockus, y ahora va a ser esta alianza con este otro grupo que tiene una tendencia ideológica completamente distinta. No, primero que yo creo que hay una coherencia. Si hay un político en Colombia que tiene una coherencia en cuanto a lo que han sido mis posiciones, sobre todo he buscado igualdad, siempre igualdad, y he dado unas batallas tremendas por la igualdad, desde cuando inventé las ciclorrutas o el Transmilenio, que hizo que por primera vez los ciudadanos en transporte público fueran más rápido que los que iban en carro. Más aún, yo diría que si usted le pregunta a los políticos, a los ciudadanos, casi cualquier ciudadano le dice qué es lo que Peñalosa ha buscado siempre. Casi me tumban de la alcaldía por quitar los carros de las aceras cuando no había una acera buena en la ciudad de Bogotá. Entonces, ahora bien, yo no he tenido conversaciones sobre hacer un equipo con Dilian Francisca ni con Luis Pérez, ni con otros gobernadores. He conversado, sí, con Federico Gutiérrez y con Alex Char, que son unos exalcaldes que produjeron resultados. Yo creo que en este momento, precisamente, lo que tenemos que dejar de lado es un poco el tema de la ideología. Aquí, nosotros tenemos en común que trabajamos, que mejoramos la seguridad, que hacemos obras y que coincidimos en que la única manera para salir del subdesarrollo, para avanzar, es lograr que haya más empresas, más inversión privada. Aquí hablamos, por ejemplo, ahora del empleo para los jóvenes, fundamental. Pero eso no se logra simplemente con que esté en la Constitución colombiana el derecho al trabajo. La única manera es que haya inversión privada, que haya más empresas, que haya empresas grandes, medianas, pequeñas, que sean empresas extranjeras, que sean colombianas. Entonces, eso es lo que nosotros, hasta allá va el tema ideológico. El tema ideológico es que tenemos que lograr, en ese tema sí tenemos unas posiciones absolutamente claras. Y ahora bien, por supuesto hay que atender a los ciudadanos más vulnerables. Nosotros tengo la absoluta convicción de que hay que atender a los ciudadanos más vulnerables. En este momento, por ejemplo, es crítico cada vez más atender a los viejos, a nuestros viejos. Se duplicó el porcentaje, más que duplicó el porcentaje de adultos mayores del año 2000 en solo 20 años. Sí, doctor Peñalosa, no, escúcheme, es que pues todo suena muy bien lo que usted está planteando. Usted se declara optimista, ve a un país con muchas oportunidades para los jóvenes, pero eso que usted está diciendo no contrasta con lo que está pasando en las calles desde hace mes y medio, doctor Peñalosa. No, por supuesto que
está bien que los jóvenes protesten. Ha habido un problema grave de incremento en el desempleo. Tenemos en este momento que pasamos, es decir, el desempleo en los jóvenes siempre ha sido alto. Los jóvenes siempre han tenido las tasas más altas de desempleo. En el 2019 era del 18%. Ahora, por el COVID, estamos en 26%, pero 18% ya era altísimo. Pero, sin embargo, hay cosas positivas yo quiero señalar. Por ejemplo, solamente en el año 2000, el porcentaje de jóvenes que entraba a la educación superior era del 12%. Y en este momento, para ir al 2019, porque ahora todo cambió en este último año, es excepcional, es del 52%, es decir, pasó del 12 al 52%. Entonces, eso solamente para hablar de una de muchas cifras de progreso de la sociedad. Hay otras que pueden parecer más banales. Por ejemplo, las motos, ¿no? Ustedes no estaban por estos lados en esa época, Camila, pero doctor Peñalosa, yo lo entiendo que usted está hablando de todo eso y dice por qué eso es importante en estos momentos para plantear una candidatura presidencial. Sin embargo, como le dice mi compañero Hugo Mario Palomar, la discusión en las calles hoy pues es un poco distinta y el debate que se está dando entre los jóvenes en las manifestaciones es diferente. Y ahí, ¿cómo entra usted a jugar en esa conversación como candidato presidencial? En donde finalmente tenemos un país polarizado y donde se está jugando entre dos aguas. Yo no sé cómo vaya a ser usted entre las aguas de quienes están siguiendo a la Colombia humana de Gustavo Petro, que pinta en las encuestas como un candidato muy fuerte, y pues esperando quién es el candidato del otro lado. Básicamente es lo que está pues esperando todo el mundo. Ahí usted, a nivel político, ¿cómo entra a jugar en esas aguas? Mire, para comenzar, bueno, me encanta que mencionemos el caso de Gustavo Petro, como si aquí fuera la campaña entre Gustavo. No, a mí Gustavo simplemente me parece que no es muy eficiente como gobernante. Y precisamente es algo muy interesante porque ambos estuvimos en la alcaldía. Entonces me dice, aquí no es un tema de ideología, sino quién le mejora la vida a la gente. Entonces él fue alcalde, y además no fue alcalde hace 30 años, fue alcalde exactamente, inmediatamente antes que yo hubiera sido alcalde. Entonces, ¿qué es lo que aquí podemos comparar? ¿Quién hizo más para mejorar la vida de la gente? Concretamente, ¿quién hizo más por la movilidad? Por ejemplo, él recibió unos buses viejos que ya debían haberse cambiado de Transmilenio y no hizo absolutamente nada para cambiarlos. Nosotros conseguimos 1.500 buses nuevos, la mayoría a gas, limpios, y además adicionalmente más de 500 buses eléctricos. Nosotros contratamos el metro. En salud, por ejemplo, ¿qué recibimos de Gustavo Petro? Unos hospitales donde los ciudadanos tenían que hacer fila a las 3 de la mañana, no para que les dieran cita, sino para pedir cita con un especialista. ¿Cómo sería desastroso el sistema que mucha gente trabajaba, se levantaban temprano y luego vendían el cupo en la fila? Entonces nosotros le mejoramos la vida a la gente, acabamos con esas filas. Pero, creamos doctor Peñalosa, un call center. ¿Sí? Sí, doctor Peñalosa, vamos a esas acciones y lo que queda en la memoria de las personas. Lo que quiero señalar, vamos a estas acciones, pero es que es muy importante caso por caso. Cómo dejamos 3 grandes hospitales contratados para Bogotá, cómo acabamos con las filas en los hospitales, cómo recibimos, en fin, el Bronx, por ejemplo, ese horror, ese infierno que era una república independiente del crimen, y nosotros acabamos con ese Bronx, con un programa. Entonces yo lo que estoy tratando de decir es que más que un tema ideológico, es que lo que yo quiero señalar es que no tanta discusión ideológica. Aquí es quién le mejora la vida a la gente de verdad. ¿Quién le mejora a la gente de verdad? Con colegios, con hospitales,
con transporte Perfecto. masivo. Entonces, hablemos de esos hechos que le mejoran la vida a las personas y hablemos de su administración y conectémoslos con la protesta que hay en este momento. Entre las múltiples peticiones que tienen las personas que están protestando, hay dos en especial que tienen que ver con el medio ambiente. Hablan del fracking, por ejemplo, y por otra parte también se habla de las fumigaciones con glifosato. Esas son algunas de las peticiones. Pero a la gente, cuando uno le habla de su administración, doctor Peñalosa, a la gente le queda en la cabeza lo que sucedió con la Reserva Van der Hamen y piensan en tala de árboles. Entonces, hablemos de la mejora de la vida de la gente y de esa actuación suya como alcalde medioambiental y cómo sería su actuación, o cómo sería su protesta, sabiendo que la gente tiene eso en la cabeza, tiene esos dos hechos tan fuertes en la cabeza de su manejo de la Reserva Van der Hamen y de la tala de árboles. Bueno, perfecto. Me encanta. Yo solo les pido que me dejen contestar la pregunta sin interrumpirme. Entonces, primero, hablemos de los árboles. Si hay un alcalde que ha hecho por la arborización en Bogotá, soy yo. Yo amo los árboles. Conozco los árboles. Aseguro que conozco mucho más de árboles que cualquier otro candidato. Mi mamá tuvo un vivero y crecí con los árboles, soy enamorado de los árboles. Cuando llegué a la alcaldía por primera vez, no había ni siquiera una entidad encargada de la arborización de Bogotá, no había una entidad. Yo encargué al Jardín Botánico, lo volví una entidad encargada del tema de la arborización. Arborizamos mucho más, arboricé mucho más que cualquier otro alcalde en la historia de Bogotá, pero muchísimo más, hicimos viveros, etcétera. Entonces, ese es el tipo de calumnias. Es que a veces, como la gente repite las mentiras tantas veces que se vuelven verdades. Entonces, yo le pregunto a cualquiera de ustedes que veo aquí en el panel, en la televisión, en la pantalla, si alguno, cuando yo estaba alcalde, vio siquiera un solo árbol que yo hubiera talado. Uno. Yo le pregunto, ¿un solo árbol que yo hubiera talado lo vieron? Entonces, seamos responsables. Aquí nunca hubo un alcalde que conozca más de árboles, que haya sembrado más árboles en Bogotá. Sembramos robles, sembramos liquidámbar, sembramos cedros, sembramos fresnos, sembramos palmas de cera, en fin. Entonces, ese tema sí que me encanta, porque ese es un tema que yo creo que no hay nadie que haya hecho más por la arborización de Bogotá que yo. Segundo, la Reserva Van der Hamen. Ese es otro tema que me encanta, sobre el cual también se dijeron muchas mentiras. La Reserva Van der Hamen tiene una peculiaridad. Es la única reserva forestal del mundo que no tiene árboles, ¿no? Es un bien peculiar. Entonces, es una decisión que se tomó de que había una reserva, que se iba a hacer una reserva de 1.400 hectáreas en el norte de Bogotá. Y entonces, ¿pero qué es lo que eso hay ahí? Hay potreros, hay cultivos, hay invernaderos, hay barrios, hay fábricas. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Lo que decía es que de esas 1.400 hectáreas, 600 hectáreas se compraran, que el Estado las comprara y las volviera parque, bosque. Lo demás que siguiera igual, en canchas de tenis, en canchas de fútbol, en barrios, que siguiera exactamente como estaba. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Lo que hicimos nosotros fue hacer un proyecto. Además, quiero aclarar otra cosa. En el norte de Bogotá hay mucha tierra adicional que no hace parte de la Reserva Van der Hamen. Es tierra que se va a urbanizar, ¿no? Y nosotros, de hecho, hicimos un proyecto espectacular en Lagos de Torca, que tiene más parques que cualquier otro desarrollo en Colombia en la historia. Entonces, exalcalde, pero pasemos a... No, pero no, yo sí les pedí que me dejaran explicar el tema sin interrupción, por favor. Trate de entender, porque si no siempre seguimos con las mentiras y seguimos sin entender qué es lo que pasó ahí. Entonces, nosotros lo que proponíamos era de las 600 que se iban a hacer públicas, nosotros dejábamos 500 hectáreas, 500, y le agregábamos 1.000 hectáreas de parque, 1.000 hectáreas. Es decir, nuestra propuesta era hacer un parque de 1.500 hectáreas, que además quedaba totalmente financiado y asegurado
asegurado. Es decir, solo para recorrer ese parque se podía tomar semanas alguien, porque iba a tener cientos de kilómetros de senderos entre verde y entre bosques. Entonces, aquí se hablaron muchas mentiras de que es que íbamos a urbanizar la reserva Van der Hamen y no sé qué, al revés. Más aún, esta administración no ha comprado un solo metro de tierra en la reserva Van der Hamen, y lo que está diciendo más bien es que la gente, los dueños, que dejen un pedazo de su terreno como reserva, pero privado, sin que nadie pueda entrar. Nosotros íbamos a hacer, es decir, un parque equivalente a 5 veces el Central Park de Nueva York, 5 veces, a 15 veces el Parque Simón Bolívar. Entonces, yo sí creo, y por ejemplo, hablando de parques, nadie, ni siquiera sumando todos los alcaldes en la historia sumados, no compraron tanta tierra para parque y consiguieron tanta tierra para parques como la que yo como alcalde conseguí. Soy el único alcalde que he comprado tierra para parques, y además no solo eso, en los cerros de Bogotá también compramos cientos de hectáreas para proteger bosques nativos. Entonces yo creo que me encanta que toquemos estos temas, me encanta que toquemos, porque se hablan tantas mentiras que se creen cosas asombrosas. Entonces es una cosa absolutamente falsa que primero que nosotros talemos árboles, nadie ha arborizado más, y si hablamos sobre otros temas ambientales, ojalá, que me encantaría que lo hiciéramos. Por ejemplo, yo fui el que inventé las ciclorrutas, hasta la palabra ciclorruta la inventé yo, cuando no había ciclorrutas en París o en Londres. ¿No? Discúlpeme interrumpirlo, porque le propongo que pasemos al nivel nacional, porque pues, la noticia es que usted se lanza a las elecciones presidenciales, y uno lo que detecta es que por primera vez después de mucho tiempo el tema más importante de las elecciones va a ser el económico, no el proceso de paz, no el conflicto armado, sino la economía. Cuéntenos, obviamente no nos puede decir todo el programa, pero ¿cuáles son las líneas fundamentales del grupo de Federico Gutiérrez, de Alex Char, de usted, diferente a la Colombia humana y diferente al uribismo? ¿Cuáles son las líneas fundamentales de la propuesta económica de ustedes? Mire, todavía no hemos hecho un alineamiento a nivel de detalles, pero lo que sí le digo, Sebastián, es lo siguiente. Nosotros creemos que la única manera de lograr que haya desarrollo y oportunidades, más y mejores empleos, es con inversión. Una sociedad, ¿por qué un país desarrollado? ¿Por qué los países europeos son más ricos? ¿Por qué la gente tiene ingresos más altos que Colombia? Porque una persona produce mucho más computador que sin el computador. Una tierra produce mucho más con un canal de riego o con un invernadero, con inversión, que sin ellas. Un camión produce mucho más con una carretera, con puentes y túneles, que sin ello. Esa inversión hace que ese camión ahorre tiempo y que con el mismo camión se produzca más. Entonces, toda la sociedad produce más si hay más inversión. Pues la única manera de lograr que haya más y mejores empleos es con inversión privada. Que haya inversión en empresas grandes, medianas o pequeñas. No importa si la inversión es extranjera o es colombiana, eso no tiene ninguna importancia. Si en Colombia hay condiciones favorables a la inversión, entonces habrá inversión de colombianos y de extranjeros. Y si por el contrario pasa como en Venezuela, que las condiciones son desfavorables, porque por muchas razones, entonces los inversionistas, tanto los extranjeros como los locales, se van. Entonces, en eso, ese tema es absolutamente fundamental. Sí. Nosotros, el mundo entero ensayó el sistema donde el gobierno era el dueño de la economía, de los medios de las empresas y de todo. Lo ensayó en Rusia, lo ensayó en China, lo ensayó en Alemania del Este, y fracasó, y eso fracasó. Entonces, el mundo entero, salvo algunos excéntricos, como en Corea del Norte, siguen creyendo que es que el Estado es el que debe
ser el dueño de las empresas. Entonces doctor Peñalosa, no solo los excéntricos en Corea del Norte, es lo que estamos viendo también en Chile, por ejemplo, en donde sus manifestantes y la constituyente quieren cambiar en cierta manera el modelo, en cierta medida, y en cierta medida donde dicen el Estado sí debería ser un poco más responsable de lo que pase dentro de la economía. Pero mire, yo quiero preguntarle, porque usted dice acá... Dígame. Camila, es que tocas un poco de temas rápido y los despachamos. En Chile sí es cierto que hay algunos constituyentes que quieren eso, pero ¿cómo es que Chile se desarrolló? Chile, por ejemplo, hoy tiene un desarrollo económico altísimo. Sin lugar a dudas, pero los constituyentes votaron en contra de eso y el mundo entero se pregunta. Yo no estoy tan seguro. Por eso, entonces, si hay personas que creen que es el Estado el que debe ser el dueño de las empresas y demás, pues yo no estoy de acuerdo con eso. Al revés, yo creo que el Estado puede controlar, el Estado puede cobrar impuestos, debe cobrar tantos impuestos como sea posible, sin que sean tan altos que los inversionistas se vayan para otra parte. Uh-huh. Pero el Estado es importante ahora que estamos en este tema del paro y demás, y que hay tantas solicitudes de que el gobierno gaste, y que de esto y de lo otro y del otro. Es importante recordar que el gobierno solamente puede gastar lo que le entre, lo que paguen en impuestos, las empresas o las personas que trabajan en las empresas. Eso es lo único que puede gastar el gobierno. Entonces, a la pregunta de Sebastián, lo que yo sí creo es que es posible tener tasas de crecimiento muy altas. Es que, por ejemplo, hay países como India o como Bangladesh, que han tenido tasas de crecimiento más altas que las nuestras en los últimos años, y aún así nosotros tuvimos una tasa de crecimiento muy alta en los primeros 20 años de este siglo. Uh-huh. Y yo lo que creo es que es posible, es decir, con una tasa de crecimiento alto, el gobierno va a tener también mucho más recursos, va a poder atender mucho mejor a los ciudadanos más vulnerables, pero por supuesto, aún con lo que tenemos, el gobierno hace y debe hacer todo lo posible por ayudar a los sectores más pobres. Ahora bien, aquí se ha exagerado, me parece que se ha exagerado, que es que el gobierno no hace absolutamente nada por redistribuir el ingreso. Yo creo que eso no es cierto. Cada carretera rural que hay en Colombia, cada bombillo que uno vea en las zonas rurales, esas redes de eléctricas y demás, se ha hecho con redistribución de recursos de las zonas ricas, de las ciudades ricas, con los impuestos de esos sectores se hacen esas carreteras. Cada colegio que hay en una zona rural, eso no se sostiene con los impuestos que pagan esos municipios, que obviamente prácticamente no pagan nada. Se sostiene con las transferencias de recursos de las empresas de las zonas más ricas del país a las zonas más necesitadas. Doctor Peñalosa, mire, yo sé que usted dice hay que hablar de lo que hemos hecho, hay que hablar de quienes ejecutan, de quienes le han entregado una mejor calidad de vida a los gobernados en sus ciudades, etcétera, etcétera. Pero no nos podemos abstraer de la política. Lamentablemente las elecciones se ganan en el discurso en la plaza pública. Así es. Y se ganan de acuerdo. Esta es la plaza pública. Por eso entonces ahora le pregunto, ¿cómo va a ser la plataforma para que usted pueda llegar a la presidencia? Es decir, usted dice, yo me lanzo como candidato presidencial. ¿Y cuál es la plataforma que plantea? Es decir, plataforma, por ejemplo, estoy planteando ya aquí algo fundamental que me preguntaba Sebastián Nora, y es, ¿cuál es la plataforma económica? La plataforma económica es crear todas las condiciones necesarias para que haya más inversión. ¿Cómo atraemos inversión? ¿Cómo generamos más inversión? Y hay que hacer una educación sobre el tema económico a los ciudadanos para que tengamos claro que es fundamental, que no existe otro camino que lograr que haya más inversión. Ahora bien, otros temas. El tema de la seguridad. Tal vez no me hice entender y me disculpo porque fue mi error en la pregunta. ¿Cuál es la plataforma política? Es decir, la política se requiere de alianzas, se requiere de hacer cálculos de cómo se va a llegar, de cómo se va a llegar al poder, porque puede tener uno grandísimas ideas y usted puede ser un gran ejecutor y con mucha experiencia, pero ¿cuál es la plataforma política con la que va a llegar? ¿Con quién se va a aliar? ¿De dónde van a salir los votos? No, los votos salen como me han salido cuando me he lanzado a la alcaldía, que me he inscrito como candidato independiente. Y yo creo que los ciudadanos en este momento
no les preocupa el tema de los partidos o no, lo que les preocupa es las personas que van a gobernar, los equipos que van a gobernar. Y por eso yo he hablado de que hemos hecho por lo menos unas conversaciones preliminares con personas como Federico Gutiérrez o Alex Char, pero yo digo, aquí hay una serie de candidatos que yo respeto, que me parecen interesantes, como por ejemplo Alejandro Gaviria, como por ejemplo Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverri, es decir, personas que básicamente, miren, en esto de cómo se desarrollan los países, de alguna manera eso ya está inventado. Hay ciertas cosas técnicas, cómo se desarrolló Corea, cómo se desarrolló Singapur, por qué Chile está mucho más desarrollado que nosotros. Es que incluso hay países que nos han alcanzado y nos han dejado atrás. Hoy Costa Rica, para no ir lejos, pero raros, entonces, yo es digo... que usted ya ha mencionado la palabra técnica 3 veces y eso me lleva a mí a pensar en por qué explotó este paro y estas protestas que estamos viviendo. Explotó por una reforma tributaria técnica, eficiente en la consecución de recursos, pero extremadamente impopular. Y eso me hace pensar a mí en pues su eslogan o básicamente lo que lo definió usted en su segunda administración, que era pues impopular pero eficiente. Usted ahora pensando en eso, en su gestión, en lo extremadamente técnico, en lo que usted pensaba que necesitaba Bogotá, muy alejado de lo que de pronto la gente quería o estaba pidiendo en las calles, ¿usted piensa que usted puede llegar mañana a gobernar un país como está de polarizado, un país que necesita que los líderes conecten con el clamor de los pueblos con ese mismo eslogan de eficiente pero impopular? No, por supuesto, uno debe tratar de ser lo más popular posible, pero también como gobernante a veces tiene que tomar decisiones que son impopulares. Por ejemplo, no voy a volver a entrar en lo que hicimos en Bogotá, pero en Bogotá, yo por ejemplo como alcalde en 2 periodos hice 89 colegios. Eso yo creo que es popular y eficiente. Entonces, yo creo que es posible en Colombia reunirnos todos, sentarnos todos, personas que tengan diversas opiniones, bienvenidos. Yo creo que por eso en Colombia hay un sistema. Pero usted después, alcalde, de estas 2 administraciones, usted no hace como de pronto un análisis y una reflexión y dice, a mí me falta conectar con las personas, a mí me falta pensar que de pronto pues Bogotá no se puede asemejar con una ciudad del primer mundo y me toca escuchar más a las personas y me toca hacer más consultas y entender que la idiosincrasia del pueblo y ser más popular y acercarme a la gente para tomar unas ideas y para ejecutar un proyecto que de pronto es demasiado técnico y demasiado elevado para las necesidades del país. De pronto usted no hace esa reflexión y dice, yo tengo que dejar eso de ser orgullosamente impopular, pero eficiente y acercarme y tratar de ser más popular. Bueno, por supuesto, vuelvo a insistir, Valeria, que sí, pero es que eso es un poco etéreo el comentario que hace, porque si miramos concretamente lo que yo hice, ¿qué es lo que no le gusta a la gente? ¿No le gustan los centros felicidad? ¿No le gustan las bibliotecas? ¿No le gusta el transporte masivo? ¿Era mejor lo que había antes? ¿No le gusta el metro? ¿No le gustan los hospitales? ¿No le gustan los colegios, las bibliotecas, los parques, las canchas de fútbol? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado de ver concretamente una sola cosa. Quisiera yo escuchar una de las cosas que hayamos hecho que no le haya gustado a la gente, que no le esté mejorando la vida a los ciudadanos. Pero con relación a lo que usted dice hacia el futuro, que es lo importante, yo sí creo que es perfectamente posible sentarse uno con los jóvenes que están en las protestas, sentarse con las personas que tienen ideas distintas y buscar los mejores acuerdos. Creo, sin embargo, que debemos recordar algo. Tenemos una democracia muy sofisticada que elige un Congreso. Más aún, yo diría, estamos a menos de 10 meses de la elección del Congreso. Entonces, yo creería que las personas que van a ser elegidas al Congreso tienen una enorme representatividad ciudadana. Van a recibir millones y millones de votos. Estas personas, pues hay que sentarse con los congresistas. Ellos están con la gente en todas partes del país. Más aún, yo creo que sería ideal que acabáramos con esto de los umbrales. Creo que la legislación de partidos en Colombia es muy poco democrática. La hicieron una serie de politiqueros. Doctor Peñalosa, permítame un segundo, porque voy a pedirles, mire, yo quiero hacer un acuerdo
de que si ustedes me dan unos minuticos para responder, y yo me ajusto a los minutos que me den. Pero doctor Peñalosa, lo que pasa es que en radio eso toca tener capacidad de síntesis, porque si no, bueno, usted, sí, yo lo dejo y usted se demora una hora hablando y pues tengo aquí a toda la gente que quiere preguntarle, porque son muchos temas. Le estoy preguntando, doctor Peñalosa. Señalar es que el Congreso, lo que quiero decir es que es posible sentarse con todos los diferentes actores políticos, con los de personas que participan en el paro, con los congresistas de diferentes partidos y buscar el mayor consenso posible. Peñalosa, yo le escucho a usted atentamente y digamos que yo puedo dar fe de una Bogotá, de esa Bogotá que fue transformada por Jaime Castro, por Mocus y por usted. Bogotá, sin duda, fue otra después de esas 3 administraciones continuas. Las 3 transformaron a Bogotá. Pero yo quiero preguntarle, y le estoy preguntando desde Barranquilla, sí, ¿cómo va a ser la mecánica electoral para escoger ustedes un candidato entre los 3? Me imagino que se van a sumar otros, Char, Fico Gutiérrez y usted. ¿Y usted cómo piensa llegarle a un público, usted que es tan cachaco, tan bogotano, a un público, por ejemplo, barranquillero? ¿Usted qué le dice al habitante del barrio Boston de Barranquilla que lo está escuchando en este momento, o en Las Flores, escuchando a Peñalosa hablando de Bogotá y de Bogotá y de Bogotá? ¿Cómo le va a llegar usted al alma caribe, al alma costeña? Porque muchos precandidatos terminan diciendo, es que yo tengo un tatarabuelo que era cartagenero. Entonces el cachaco dice que tiene un tatarabuelo cartagenero y con eso quiere ganarse al costeño. Pero usted, ¿cómo le va a llegar al alma caribe siendo tan cachaco, doctor Peñalosa? Gracias, Oscar. Mire, yo no tengo tatarabuelo barranquillero, pero yo sí he recorrido muchos barrios de Barranquilla y lo que le digo es que ese es un tema bien interesante. 8 de cada 10 colombianos viven en ciudades, 8 de cada 10. Y las soluciones son muy parecidas, no importa si son en Barranquilla, en Bucaramanga o en Bogotá. Aquí se necesitan colegios, parques, transporte masivo, seguridad. Entonces, mire, y además se necesita, como incluso lo que Valeria un poco hablaba de que es que yo hablaba mucho de la técnica, pero, por ejemplo, en Barranquilla, en Atlántico, la que era mi gerente del acueducto, Lady Ospina, está gerenciando todo el tema de aguas de la gobernación del Atlántico, ¿no? Entonces eso muestra que la técnica sirve en Bogotá y sirve en Atlántico. Entonces, yo creo que uno primero escucha, primero va, pero además de eso es que hay representantes, o sea, tiene gente. Yo, por ejemplo, en Bogotá, un lujo que nos podemos dar en Bogotá es que nosotros, a diferencia de lo que pasa en otras partes del país donde generalmente no toleran que haya personas de otras regiones del país, en Bogotá sí tuvimos gente en la alcaldía de todas partes del país. Yo tuve costeños, por ejemplo, María Consuelo Araujo, que era la gerente de Transmilenio. Tuve en otra administración Alicia Arango, cuando fue directora de Parques y de Recreación, cartagenera. Tuvimos antioqueños muchísimos, el gerente del metro, la secretaria de Hacienda. Entonces, yo creo que uno, más que decir que es que yo nunca voy a conocer mejor los problemas de Barranquilla que un barranquillero, pero vamos a trabajar en equipo. Yo no sé, mire, hay una cantidad de temas sobre los que yo no sé. Hay gente que sabe mucho más que yo. Obviamente yo he recorrido los barrios populares. Yo iba a Cartagena mucho, por ejemplo, pero era un turismo un poco distinto porque yo me la pasaba recorriendo los barrios populares de Cartagena, a pie y en bicicleta. Tan es así que una vez me atracaron con un puñal muy grande y me robaron la bicicleta por allá en los barrios de La Popa. Y entonces, pues, siempre me apasiona esos temas de cómo mejorar los temas de la ciudad. Yo, por ejemplo, estoy convencido que es crítico que nosotros tengamos unas buenas ciudades en el Pacífico. En esta era del Pacífico, para mí es una obsesión que nosotros tengamos una Tumaco, una Buenaventura y una Quibdó, que sean realmente ciudades vivibles, que propicien la civilización. No estamos hablando de las ciudades del Pacífico como Shanghái o como Singapur, sino incluso como Panamá o Guayaquil, que son mucho mejores que nuestras ciudades en Colombia. Entonces,
Pero volviendo al tema, uno lo que tiene que es trabajar con gente que sabe más que uno de todos los temas. Doctor Peñalosa, y digamos que esa sería la respuesta, pero no le respondió a mi compañero Oscar Montes cómo es, y ni me respondió a mí tampoco cómo va a llegar. Es decir, ¿cómo va a ser el mecanismo para que usted pueda ser candidato y la gente lo vaya a ver en un tarjetón? Entonces usted hablando con Char, está hablando con Fico, ¿y cómo va a ser esa mecánica electoral para que sea usted el candidato? ¿Con quién va a hacer consulta? Camila. ¿Van a recoger firmas? ¿Eso cómo va a ser? Gracias, Camila. Yo voy a recoger firmas. Yo en los próximos 3 o 4 días voy a estar inscribiendo el comité de ciudadanos, significativo de ciudadanos, para poder comenzar a recoger firmas. Entonces, pero yo quisiera llegar a una consulta simultánea con las elecciones de marzo, con colegas como Federico Gutiérrez y Alex Char y posiblemente otras personas, en donde los ciudadanos escogieran entre personas que tengamos unas ideas afines, fundamentales en estos temas, como los que señalaba sobre la economía de mercado, sobre la importancia de la seguridad. Eso quiere decir que usted, que ya ha hablado con ellos, porque hubo reuniones con ellos también van a recoger firmas. Es decir, también está el plan que Federico Gutiérrez, Alex Char tiene partido que es Cambio Radical. Ellos, por lo menos Fico recogería firmas, Alex Char iría por Cambio Radical y harían una consulta en marzo, como se está anunciando de la Coalición de la Esperanza. ¿Ese es el plan que tienen originalmente? Pues eso es lo que yo quisiera. Okay. Yo también escuché a Fico hace un par de noches, pero escuché en un space de Twitter, y también él habló de que iba a recoger firmas él también, pero obviamente la recolección de firmas este año con el COVID además es difícil, porque seguramente muchas personas no quieren que alguien se le arrime a solicitarle una firma, y mucho menos que le preste un esfero para firmar. Entonces, pero ese es el objetivo. Así es como yo estoy imaginándolo. Yo voy a comenzar a recoger firmas la semana próxima, y así también Fico dijo que lo iba a hacer, Federico dijo que lo iba a hacer. Pero entonces en principio sería con Federico Gutiérrez, con Alex Char. Usted también mencionó a Juan Carlos Echeverry e incluso lo escuché hablando en esta entrevista de Alejandro Gaviria. Usted lo que quisiera buscar es, con este perfil de candidatos, lograr hacer una consulta en marzo, que esa sea la consulta en marzo, que todos lleguen con la capacidad de que en el tarjetón, cuando elijamos para Congreso, podamos votar en una especie de primaria de ustedes. Exacto, a mí me gustaría mucho eso. Algo de ese estilo. ¿Y quién le dijo que sí ya, doctor Peñalosa? Eso es lo que a usted le gusta, pero ¿quién dice yo me le mido? No, solamente digamos que con Federico y con Alex hemos tenido una análisis de este tema de manera positiva, pero sin que haya ninguna concreción del tema. Pero ¿y sabemos si le han dicho algo de Germán Vargas en Cambio Radical, de si Char ya cuadró eso con el ex vicepresidente Germán Vargas o no? Con idea. Yo tampoco sé si Germán Vargas va a lanzarse, también es otro candidato valioso, en fin, pero él, yo no sé cómo está pensando en lanzarse Alex Char. Federico sí dijo que se iba a lanzar por firmas. Pero en este momento, insisto, es una situación un poco difícil. Yo lo que entiendo es que, por ejemplo, los candidatos de la Coalición de la Esperanza van a utilizar un partido. No van a inscribirse por firma, sino que van a utilizar todos un partido, y ese partido hace una consulta y ellos todos participan en la consulta de ese partido. Eso eventualmente también podría llegarse acá, pero por ahora no es el caso. Doctor Peñalosa, se me va acabando el tiempo, pero me parece importante hacerle una pregunta, porque usted es un tipo valioso, usted es ejecutor, usted acá nos ha hablado de lo que hizo en Bogotá, etcétera, etcétera. En caso de que llegaran a un acuerdo con otros de su mismo perfil, ¿usted estaría dispuesto a entrar a un futuro gobierno? Es decir, no, si no termina siendo usted el presidente, sino entrar a un futuro gobierno como ministro de Infraestructura o como ministro de alguna cosa, ¿o no? Pues yo nunca he sido muy amigo de entrar a los gobiernos. Me han gustado más los cargos por elección, pero lo que sí puede estar absolutamente segura, Camila, es que apoyaría con toda el alma la campaña de la otra persona que gane hasta el último minuto,
y eventualmente, si soy útil en un gobierno, pues habría que pensarlo. No es mi objetivo tener cargos en un gobierno. En otras ocasiones, pero podría ayudarle al país. Sí, no, se le puede ayudar al país desde muchos sectores. No, por eso estoy ayudándole al país aquí. Yo creo que esta es una ayuda para el país, contribuir a que y más aún, y si hay otra persona, insisto, con la cual comparto unos principios fundamentales, que tenga más posibilidades, estaré más que feliz de apoyarla y de ayudarla. Y eventualmente, pues, si soy útil para el país en algún cargo, pues también. A mí lo que me interesa es que salga Colombia adelante, que Colombia salga adelante. Tenemos todas las posibilidades de hacerlo. Y además ya hemos demostrado que producimos resultados que mejoran de verdad la vida de la gente. Entonces, a mí el tema no es ninguna obsesión. Yo sí le quiero decir, Camila, que yo, habiendo tenido esa posibilidad de haber sido alcalde 2 veces en mi vida, que los bogotanos me dieron, estoy más que infinitamente agradecido. Eso es mucho más de lo que me hubiera soñado que iba a poder hacer cuando tenía 20 años. Y yo no digo que es que de niño yo soñaba con ser presidente. No, me tiene absolutamente sin cuidado ser presidente. Lo que me interesa es hacer. Y si hay otra persona que lo puede hacer y yo puedo colaborarle, bienvenido. A mí lo que me interesa es Colombia. No tengo ningún interés en que sea yo el que está allá o no. Pues mire, doctor Enrique Peñalosa, empezamos nos queda un año y vamos a hablar con muchos precandidatos presidenciales. Queríamos hablar con usted, que era la noticia del día, a ver cómo le cuaja esta propuesta de hacer una consulta entre diferentes personas que también están en la misma línea suya de querer ser candidatos presidenciales. Yo le agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue. Seguramente hablaremos muchas otras veces más y podemos ahondar en todo lo de los parques, los Transmilenios, los colegios, los jardines y todas las propuestas que usted tiene para ofrecer como candidato presidencial. Mil gracias. Muchas gracias, Camila. Hasta luego. Es el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, que se lanza al ruedo, dice que quiere ser candidato presidencial, que recogerá firmas y que espera en marzo poder hacer una consulta con Federico Gutiérrez, con Alex Char y con otros que se sumen a una consulta de esta forma. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Quédense con nuestros compañeros de Meridiano Blue. Las movidas.